Buenos días, ¿cómo están? Agradecemos mucho su asistencia virtual a este nuevo espacio que procura el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. El día de hoy, el Grupo de Patrimonio, pues les agradece por asistir a la conferencia de la profesora Clemencia Bernaza. Ella nos acompaña desde Suiza. Digamos que la profesora Clemencia es restauradora de bienes muebles, especializada en conservación de pintura mural, piedra y arquitectura en tierra, y trabaja como docente y en proyectos de restauración en varios países del mundo, y es consultora del Getty Conservation Institute y la Secretaría del Grupo Científico para las Pinturas Murales de ICOMOS. Eh, digamos que la exposición o la conferencia de la profesora Clemencia se llama el desarrollo de un mortero de inyección para la estabilización de las pinturas murales del hipogeo S12 de tierra adentro. El proyecto es la formulación de un mortero de inyección, como lo dice su título, para la estabilización de las pinturas murales de los hipogeos del Parque Arqueológico de Tierra Adentro, que pues como todos sabemos, por su excepcionalidad y por las condiciones particulares de conservación del sitio, ha sido reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y pues es uno de los sitios más representativos de la arqueología colombiana. Entonces, pues, no siendo más, le damos paso a la profesora Clemencia y quedamos atentos. Les recordamos que todas las preguntas que tenga la audiencia pueden hacerlas llegar a través de Facebook, y al finalizar la conversación tendremos un espacio para responder esas preguntas. Muchísimas gracias y le damos paso a la profesora Clemencia. Buenos días a todos. Son tardes para mí, o sea que si en algún momento vuelvo a decir tardes, no se preocupen, no estoy loca. Estoy hablándoles desde Suiza, donde me cogió el confinamiento en lugar de estar en Colombia en este momento, por ejemplo, trabajando en tierra adentro. Les voy a presentar la investigación que hice con Juana Segura. Yo presenté la beca, la gané yo, pero pues sin Juana no hubiera tenido los resultados que tuve. Fue una maravillosa trabajo en compañía, como siempre. Y entonces, ya les dijeron el nombre, formulación de morteros. ¿Qué es un mortero de inyección? Lo vamos a ver después, pero cuando una pintura mural presenta desprendimientos entre las capas, que ahora también les voy a explicar. Antes, mucho antes, generalmente lo que se hacía era, desafortunadamente, tener que desprender las pinturas. Hoy en día no es necesario llegar a eso porque, pues, en realidad, desprender una pintura mural, recuérdenlo siempre, es destruir Ya una les pintura dijeron el mural. nombre, formulación de morteros. Entonces, los desprendimientos de las pinturas murales ya no se hacen en ningún caso. Es destruirlas, simple y sencillamente. Tanto más en tierra adentro, en que además no se han terminado de hacer todos los trabajos de investigación. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con la manera como se van a hacer la estabilización, que llama uno, de las pinturas. Pero yo creo que lo mejor es que empecemos con las diapositivas y vayan anotando todas las preguntas que tengan. Héctor, por favor, empezamos. Sí. Lo primero que hago es, todos conocen ya que es tierra adentro, pero igual les voy a hacer una ubicación para que nos vayamos todos virtualmente a tierra adentro, visto que no hemos podido irnos físicamente. Entonces, la próxima. Bueno, estos, como ven en la fotografía, son los hipogeos. Esto es el Alto del Aguacate. Lo que les voy a presentar es en el Alto de Segovia, o sea que es más abajo, en tierra adentro, pero de todas maneras es muy representativo de la manera como están los hipogeos. Esto fue mucho antes de que se hicieran los cobertizos para protección de los hipogeos, que como ustedes pueden ver ahí, son hueco, 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 uno detrás de otro, y se hicieron los cobertizos para protegerlos de la lluvia, principalmente. Entonces, la historia de tierra adentro, digamos, la historia
administrativa. Empieza en el 1931 cuando está declarado bien de utilidad pública. Hasta el 35 no compran el terreno de tierra adentro para volverlo, para que en el 45 se convierta en un bien que el Estado tiene el deber de proteger. En el 93 es declarado monumento nacional y finalmente en el 95 se hace la declaratoria como patrimonio de la humanidad. Todos lo sabemos que debido a los problemas de orden público y de conflicto armado en Colombia, la región de Tierra Adentro estuvo durante mucho tiempo, no digo abandonada porque nadie la pudo abandonar, simplemente no se podía acceder. Eso, a mi modo de ver, ha ayudado mucho a Tierra Adentro, ha ayudado su lejanía, ha ayudado, no el hecho de que no se haya intervenido, pero sí que hubiera pasado el boom de los productos mágicos de síntesis. Hubiera sido muy triste que Tierra Adentro hubiera sido objeto de restauraciones en los años 80, porque muy probablemente los hubiéramos llenado, digo los hubiéramos llenado, yo me incluyo en esa parte de restauración, con productos orgánicos de síntesis, todos los productos que salieron y que se justificaba en ese momento su uso y se creía que eran la panacea. Afortunadamente, de Tierra Adentro, nada de esto pasó. Y afortunadamente también siempre se ha pensado y se ha tenido muchísimo cuidado en la manera de intervenir. La próxima diapositiva, por favor. El S de Segovia. Estábamos antes en el aguacate, volvamos a bajar, bajamos hasta el Alto de Segovia. Esta es un perfil que hizo la Universidad de Carleton, que vino el año pasado a Tierra Adentro y se hizo todo el levantamiento. Ven en el circulito de la derecha, ese es el S12. Parecen como llamas sentadas en un potrero, pero son los hipogeos. Ahí ven el 9, 10, 11 y 12, que son los de más arriba, con su cobertizo. Como ven, los hipogeos están uno acá al lado del otro. ¿Por qué se escogió el S12? El S12 se escogió porque es el hipogeo que presenta los mayores desprendimientos. Es el que está en mayor riesgo de perder la pintura mural. Pero antes de que hablemos de pintura mural, vamos a la próxima diapositiva, por favor. Este es el interior también del levantamiento de la Universidad de Carleton, la fotogrametría. Hay que trabajar todavía esta fotogrametría, pero bueno, esta es la primera imagen fotogramétrica del interior del hipogeo. Vemos cómo está hecho y cuáles son, y la bóveda. Veamos la próxima diapositiva, por favor. Bueno, ahora sí, cómo están hechas las pinturas murales de los hipogeos. El soporte, como vieron antes, es excavación. Los hipogeos fueron hechos excavando el terreno. El terreno de esta parte del territorio nacional, pues de estos montes, son toba volcánica. Es una región, es volcánica toda. Y los hipogeos fueron excavados en esta toba, que es bastante degradada geológicamente hablando, y que en realidad son arcillas de origen volcánico. Esto hace que sea fácil más o menos la excavación y da unas características muy específicas a los hipogeos en su interior. Toba volcánica degradada, es decir, arcillas. Ténganlo en cuenta porque esto nos va dando pautas de cómo intervenir. Encima de esa toba volcánica, casi directamente, hay un enlucido muy delgado de arcilla blanca. Y esto ya lo han visto Chávez y Puerta, que dijeron, esto es arcilla. Y encima de esa arcilla blanca están pintadas las pinturas murales, como vemos aquí,
rombos rojos, que son óxidos de hierro, y el negro y los trazos negros, que son los colores que hay en tierra adentro. Entonces tenemos todo un sistema que es un sistema casi todo basado en arcilla, toda volcánica muy degradada de arcilla, un enlucido de arcilla blanca y una capa pictórica que ahora veremos en la próxima diapositiva, por favor. Bueno, entonces, el soporte, toda volcánica muy meteorizada, alto contenido de arcillas. El enlucido, que es una arcilla muy particular, que es la alosita. La alosita es una nano. Hoy están así como de gran moda las nanopartículas, es el gran descubrimiento. Pero esta cantera, digamos, de alosita está dentro del parque y parece que ya la tenemos más o menos referenciada. No tengo la seguridad de que los análisis que los hizo el INAM de México, no sé si ellos hicieron al fin los análisis de la fuente que nosotros pensamos que sea la fuente de alosita, pero de todas maneras las arcillas que utilizaron para el elucido es alosita. A diferencia de las arcillas normales, la lucita, como la ven ustedes en esa fotografía, no son placas que se deslizan una de las otras, que es lo que generalmente son todas las arcillas, que son pequeñas placas que se van deslizando y por eso la arcilla es maleable, sino que esta alosita es hecha por tubos huecos. Eso de los tubos huecos también es bastante, también nos interesa bastante. ¿Eso qué les permite? Les permite que esas nanopartículas las puedan, que les permite tener una economía de recursos impresionante, que es una de las características de las pinturas murales de tierra adentro, de las superficies decoradas, la economía de materiales. La losita, por sus características, necesita solamente de una muy pequeña cantidad para tener un poder cubriente muy fuerte. Entonces tenemos un enlucido que es muy delgadito, pero muy cubriente, gracias a las características de la losita, que son nanotubos. Veamos la próxima. Bueno, la capa pictórica. La capa pictórica son ocres para todos los rojos. Hay diferentes ocres, diferentes tonalidades de rojos. Y para el negro, nueva sorpresa, grafeno. Grafeno también es uno de los productos que hoy se utilizan como nuevos productos de la industria. Es diferente, completamente diferente del grafito, obviamente. El grafeno también es hecho de nanopartículas. Eso da a que tierra adentro sea, de que yo conozca, casi único en el mundo como materiales que se usaron, nanopartículas, que no las fabricaron ellos, no son nanopartículas de síntesis, son nanopartículas de lugares que las encontraron ellos de las canteras. Pero de todas maneras, eso implica que hubo una fabricación de materiales que ellos tuvieron la atención de ir a buscar materiales muy específicos dentro de tierra adentro. El aglutinante muy probablemente es orgánico y como pueden apreciar en esta fotografía, los rojos, no sé si lo alcanzan a ver, tienen están incisos, digamos, dentro del enlucido. Es decir, fueron hechos, y se ve que fueron hechos con los dedos, lo mismo que el negro, pintados dactilarmente. Si ven el rojo de la derecha del negro, ven los diferentes trazos hechos con el dedo. Y todos los trazos están hechos con el dedo. Se vieron otros tipos de instrumentos que se usaron como pinceles y muy probablemente alguna protección para el dedo porque hacer todos los hipogeos a dedo, yo creo que termina uno con el hueso pintando. Entonces muchos parece que tuvieran textura, es probable que ellos hubieran envuelto el dedo con algún tejido o algo para protegerse el dedo. En otros hay el dedo
hay la huella dactilar completa. Próxima. Bueno, el estado de conservación. Uno de los grandes problemas, o el principal problema que tienen los hipogeos, digo los hipogeos, pero yo me refiero al S12 en particular. Ahora vemos por qué. Bueno, pero el S12, pero los otros también les sucede lo mismo, tienen galerías y orificios en todos en las superficies, que son hechas por miriápodos y coleópteros. Mientras estábamos ahí vimos algunas veces que entraba el coleóptero, entraba dentro de algunos de los orificios y van excavando esas galerías. Al excavar esas galerías, pues tanto ellos excavan la superficie, el enlucido, y empiezan a excavar la toba, y estas galerías van causando desprendimientos en ese sistema que vimos antes. En la pintura mural es un sistema toba, enlucido de alucita y la capa pictórica. Entonces, uno de los grandes problemas es que esa es la fragilización del sistema y la exfoliación de la toba y de la interfaz toba y enlucido. Y esto había que solucionarlo. Lo otro son los cambios de humedad que hay por condensación, por cambios de humedad, no solamente de nivel macro, de cambio de humedad del exterior, cambios climáticos, pero también cambios de humedad inducidos por las protecciones que se han hecho para impedir que entren los visitantes cuando no hay nadie, para proteger que no entre el agua dentro de los hipogeos. Todo esto produce cambios de humedad, y como vieron ustedes, es un sistema de arcillas en el que está la halosita y están las tobas volcánicas, que son muy degradadas, que son arcillas, y como ustedes saben, las arcillas son muy sensibles a la humedad. Próximo diapositivo. Próxima. Ok. Bueno, antes de que veamos los criterios fundamentales. Entonces, hay que estabilizar ese sistema para poder conservar las pinturas murales del hipogeo. Antes, como les digo, lo que se hacía era, uy, no hay nada que hacer, desprendamos, nos las llevamos para algún lado, las pegamos en otro nuevo soporte y de pronto las volvemos a llevar o a los hipogeos o las llevamos a un museo y hacemos un museo aparte, de pronto en el sitio mismo, con todas las pinturas murales desprendidas y destruidas, porque no hay manera de hacer un desprendimiento sin destruir la pintura mural. Eso quede claro a todo el mundo. No es una cuestión de tener habilidad o no tener habilidad. Con la mayor habilidad del mundo, las pinturas se destruyen cuando uno las desprende. Entonces, desde hace varios años, ya desde los finales como a finales de los 80, mediados de los 80, se empezó a pensar en que las inyecciones de mortero era la mejor manera de poder estabilizar las pinturas cuando éstas empezaban a presentar problemas en las interfaces, cuando el sistema estructural de las pinturas murales comenzaban a fallar. Hoy en día se han desarrollado muchísimos morteros de inyección, incluso en Europa hay morteros de inyección ya listos, no es sino abrir el tarro y echar y vaya uno a saber qué es lo que está echando, porque pues aun cuando sean hechos para restauración, presentan problemas, siempre hay problemas cuando uno no sabe qué es lo que está poniendo en la pintura mural. Además, vuelvo a insistir, tierra adentro es un sitio arqueológico que no está terminado de estudiar, es el objeto mismo de estudio. Y todo lo que uno ponga ahí puede llevar a conclusiones, puede contaminar, digamos, el objeto de estudio y puede llevar a conclusiones que no sean basadas en lo que es el original. Entonces, el mortero de inyección tiene que tener unas características específicas.
Compatibilidad del mortero con los estratos que componen la pintura mural. Ya les insistí, pintura mural de tierra adentro es todo un sistema de arcillas, toda volcánica, muy degradada, con un alto contenido de arcillas, una alosita y unos pigmentos puestos con un aglutinante orgánico. El mortero de inyección tiene que ser. Si nosotros pensamos en compatibilidad, para que sea compatible con los estratos, lo único que se nos ocurre que es un mortero de inyección a base ¿de qué? De arcillas, de tierra. Entonces ya tenemos pistas que nos vienen desde la manera misma de hacer, de cómo fue hecha la tecnología, para poder empezar a pensar cómo hacemos el mortero de inyección. Entonces, la primera cosa que uno piensa son, usemos la tierra y que sea tierra que tenga las mismas características de la toba o de la losita. Otro de los criterios más importantes es que lo que nosotros pongamos no interfiera con las características físicas o químicas de la pintura mural. Eso quiere decir que sus características físicas y químicas deben ser lo más similares posibles al original. También nos va dando pautas. Lo más similar son arcillas, es tierra. Esas características físicas deben ser similares en porosidad, en resistencia mecánica, y en el caso específico de la tierra adentro no deben ser alimento para microorganismos. Al interior de los hipogeos hay mucha humedad. Tenemos todos estos coleópteros que entran y que si les damos algo de comer, miam, miam, van a estar felices. Entonces, eso ya nos va dando pautas para pensar en cómo formular el mortero de inyección. Los restauradores me irán a decir inmediatamente, falta un criterio, el de reversibilidad. El criterio de reversibilidad, cuando uno está haciendo una estabilización de las pinturas murales, es una falacia. Es una falacia porque cuando uno interviene en las pinturas murales es porque necesitan que sean intervenidas. Si uno les va a poner un mortero de inyección es porque están frágiles, es porque el sistema no está funcionando, es porque hay desprendimientos. Si esto es así, pues uno no puede retirar las inyecciones. Por un lado, ya las puso adentro, ya no las va a poder retirar. Y por otro lado, si la retira, pues el sistema que estaba frágil se desmorona. Entonces, ese criterio de reversibilidad, que sí es muy importante en muchas de las operaciones de restauración, cuando uno formula un mortero de inyección, pasa muy a segundo plano, porque una vez que uno inyectó algo allá dentro del muro, eso no lo vuelve a sacar nadie, a menos de que desprenda uno las pinturas, y volvemos al problema de desprender las pinturas y destruir las pinturas. Próxima diapositiva, Héctor, por favor. Bueno, el mortero de inyección tiene otro problema. Cuando los sistemas de pintura mural en general, las rocas tienen sales, los sistemas construidos, digamos, las pinturas murales cuando se ponen, en este caso, bueno, es una arcilla, esa losita, es probable que estas arcillas tengan, no sé si las tienen o no los tienen, pero probablemente puede también tener contaminación con sales hay en todos los terrenos. O sea que ya el sistema en sí tiene sales y uno tiene que tener excesivo cuidado cuando usa el mortero de inyección de no poner además otro tipo de sales. Siempre hay una activación de sales cuando uno utiliza humedad y obviamente la inyección no la puede uno hacer sin humedad. Se han hecho varios ensayos con alcohol y otras cosas para no usar agua, pero hasta el momento pues el agua es lo que funciona. Y además el agua es la única manera de reactivar las arcillas. Si uno va a hacer un mortero de inyección con arcilla, tiene que usar el agua porque el agua es la que reactiva las arcillas. Uno de los criterios también importantes en general para las pinturas murales y muy específico para tierra adentro es que los materiales sean de bajo costo.
¿Por qué? Porque es muy distinto utilizar un material muy de alto costo, lo que sea, para una operación pequeña, a un material en el que se van a hacer muchas inyecciones. Para que una restauración tenga éxito, tiene muy claro que los materiales puedan comprarse, se puedan adquirir y que puedan ser utilizados. En este caso, de tierra adentro, pues queríamos un material que fuera de bajo costo. En el caso específico de tierra adentro, también queríamos materiales. ¿Cuáles son los materiales más compatibles con los materiales de un sitio? Los materiales del sitio mismo. Los que hicieron tierra adentro buscaron los materiales en la zona de tierra adentro. Entonces nosotros queríamos buscar un material que estuviera sí en tierra adentro, que fuera una cantera cercana, pero que no estuviera en el parque arqueológico mismo. Porque si estaba en el parque arqueológico mismo, teníamos problemas de permisos para excavar, para hacer una cantera, no se pueden poner los huecos, tenía una serie de problemas. Queríamos un sitio que fuera de libre acceso al público, que pudiéramos ir a excavar y que no fuera muy lejano. Entonces encontramos algunas canteras de algunos materiales que nos parecían interesantes, algunas arcillas, y empezamos a buscar con la ayuda de uno de los trabajadores del parque arqueológico, donde había canteras que la gente utilizara, pues porque hoy en día aún la gente de tierra adentro hace los enlucidos de sus casas con arcillas, todavía se construye con tierra, o sea que el manejo de la tierra todavía está vivo como tradición, y podíamos aprovechar de ese conocimiento, de dónde estaban las canteras, qué tipo de canteras usaban y para qué, para poder buscar los materiales. Otro criterio que nos interesaba mucho en tierra adentro es, estamos dentro de un hipogeo, metidos dentro del hipogeo, tiene que ser 2 personas las que están en el hipogeo, hay poca ventilación, por lo que el material tiene que tener una toxicidad nula. Y obviamente queríamos también materiales que fueran completamente biodegradables. Las otras propiedades, ahora miremos un poco las propiedades del mortero de inyección. El mortero de inyección tiene que tener cosas muy precisas, sobre todo cuando estamos hablando de un mortero, bueno, vamos a hablar después del de la tierra, pero un mortero de inyección, como ya les dije, tiene agua. Lo vamos a aplicar sobre una superficie que que es muy frágil. Cuando uno inyecta, así sea agua pura, en un sistema de pintura mural muy frágil, uno lo que está añadiendo es peso. Y al añadir peso, pues lo que está es haciendo aún más grave una situación que ya existía. Si hay desprendimientos, si la pintura mural está desprendiéndose del soporte, al ponerle más peso, pues lo que le está uno diciendo es cáigase ya. Por lo que lo que es una mínima densidad del húmedo. Eso quiere decir que pese lo menos posible en su estado húmedo. Pero como ya les dije, sin humedad no es posible hacer un mortero de inyección. 1, porque uno no puede inyectar polvo, y 2, porque las arcillas se activan con la humedad, con el agua. Una mínima densidad en seco. Uno ya logró inyectar su mortero de inyección. Cuando esté seca, tiene que tener el mínimo peso posible, porque uno también está poniéndole peso al sistema. O sea, que no solo debe pesar lo menos posible cuando está húmedo, sino que también debe pesar lo menos posible cuando está en estado seco. Y eso también tiene que ver con la compatibilidad que les estaba hablando antes. Como les dije, la losita son nanotubos, no pesan nada. La toba volcánica es una toba muy degradada, tiene un alto contenido de arcillas y también tiene un peso muy bajo y una porosidad. Una buena adhesividad inicial. Uno lo que quiere es que pegue ya,
lo más rápido posible, porque eso se está cayendo y cuando uno hace la inyección, lo que quiere es que se queden pegados lo más rápido posible los dos sitios que va a pegar, por la justa fragilidad. Y obviamente una muy buena adherencia final. Cuando uno ya logró que no se le cayera cuando hacía la inyección, que no se le que pesara poco, y que pesara poco cuando tiene un agua y que pesara poco cuando está seco, pues uno quiere que la adhesividad final sea buena para que no se le vaya a caer ni hoy, ni dentro de 5 años, ni dentro de 10 y no sabemos cuándo. Una contracción mínima al secado. ¿Por qué? Porque cuando uno hace también un mortero de inyección, uno quiere pegar dos superficies. Si la inyección que yo estoy poniendo se contrae, deja de haber contacto entre las dos superficies. Es lógico. Si yo pongo una inyección de un material y ese se contrae, pues deja de tener contacto con una pared o con la otra o con las dos. Entonces, es una de las características más importantes y sobre todo cuando nos íbamos ya, como habíamos decidido, pasarnos por el lado de las tierras. Veamos el próximo. Próxima diapositiva, por favor. ¿Ya la pasaste, Héctor? No la veo. Creo que se... ok. Bueno. Sí. Otra de las características muy importantes de un mortero de inyección, que va con todo lo que hicimos con lo que dijimos antes de las propiedades que deben ser similares al original, es que no debe ser una barrera al agua, bien sea en estado líquido o en estado de vapor. Porque el agua, sobre todo en tierra adentro, en que estamos debajo de la tierra, el agua siempre existe y el agua quiere evaporarse. Si estamos dentro de un hipogeo, el sitio natural de evaporación es el hipogeo mismo. Y el agua tiene que poder salir para que no vaya a empujar. Si uno pone una barrera impermeable, esa barrera impermeable no va a trancar el agua que viene detrás. El agua va a empujar y va a romper el sistema. Otra cosa importante es una mínima separación de los componentes del mortero de inyección. Es decir, lo vamos a ver después en las pruebas que hicimos. Yo no quiero que haya decantación de cada uno de los materiales, que no me vayan a formar decantación, porque eso significa que cada una de esas capas se va a comportar de una manera distinta y no voy a tener un sistema homogéneo. Obvio, el mortero de inyección tiene que ser fácilmente inyectable. Siempre es más o menos difícil inyectar porque se tranca la aguja, porque se obstruyen los catéteres, porque agujas, acabo de ver el error, se trancan las agujas, pero el mortero de inyección tiene que poder ser inyectable. Eso es su característica base. Y debe tener unas características rheológicas que faciliten la inyección. Las características rheológicas es todo lo que tiene que ver con la fluidez del mortero. Nosotros queremos un mortero que sea fluido, pero probablemente no que sea completamente líquido. Y obviamente queremos que seque en un tiempo razonable, por lo que les decía antes, estamos poniendo peso. Entre más rápido se nos seque el mortero, mayores posibilidades de éxito tendremos. Bueno, entonces, ¿cuáles fueron nuestras hipótesis preliminares? En algún momento dijimos, lo primero que dijimos fue, esto hay que hacerlo con tierra. No hay en ningún lado de los originales, de la pintura mural original de Tierra Adentro, uso de cal. Todo es un sistema de arcillas. Por lo que no íbamos a utilizar cal.
porque es un material que se comporta de una manera completamente distinta. Entonces, pues obviamente un mortero de inyección de cal quedó, de hecho, tachado. Entonces, tenía que ser un mortero de base de arcilla, de tierra, y obviamente de una tierra de la región. Entonces pensamos en las tobas. Como las tobas es tierra muy meteorizada, con gran cantidad de arcillas. Pensamos también, esto es como, pensamos también, ahí falta no. Y pensamos también en el uso de un material muy liviano, que son las microesferas vacías de vidrio. Las microesferas vacías de vidrio es un material que se está usando desde hace algunos tiempo para hacer morteros de inyección. Como su nombre lo indica, y lo vamos a ver después, son esferas micro. No llegamos a las nanotubos de la losita, pero más o menos el sistema es ese. Esferas vacías que son casi polvo y que no pesan nada y que además son completamente inertes. Una esfera de vidrio no absorbe agua. Eso hace que ya el mortero de inyección tenga menos cantidad de agua porque no van a absorber. Bueno, como les dije, cal y cualquier material puzolánico quedaron descartados, que son uno de los primeros, uno de los morteros que más se utilizan para las pinturas murales, obviamente cuando los sistemas son sistemas de cal, como las pinturas a fresco o las pinturas mismas a seco, pero con sistemas de cal y arena. Pensamos también en utilizar otros materiales arcillosos de la región, no solo la toba volcánica, sino otros con mayor contenido de arcillas. Hicimos esas pruebas para utilizar esas arcillas como aglomerante. Y a pesar de que aquí en esta diapositiva está escrito que descartamos el uso de aditivos orgánicos, lo descartamos en segunda instancia. Las primeras pruebas que hicimos fueron incluso con aditivos orgánicos para ver cómo era el comportamiento y si lográbamos tener un mortero de inyección sin aditivos orgánicos que sí nos sirviera. Veamos la próxima diapositiva. Bueno, entonces, los materiales los fuimos recolectando en la región, como les dije antes, con ayuda de uno de los trabajadores del parque arqueológico que conoce muchísimo los materiales. Queríamos un material de cerca al Alto de Segovia. Y en la fotografía de la derecha pueden ver una de las canteras que se usan para toba volcánica, con la que han hecho algunas reparaciones en los hipogeos y que han utilizado para el parque arqueológico toba volcánica, que probablemente no es exactamente la misma en el Alto de Segovia, que queda un poquito más lejos, pero pues que nos da las probabilidades de que sea muy similar. Obviamente es una toba degradada con alto contenido de arcillas. También pensamos en la piedra pómez. Antes les dije que habíamos desechado los materiales puzolánicos, por lo que habíamos desechado desde el principio el uso de la cal. Pero sin embargo pensamos en utilizar la piedra pómez como desgrasante a ver qué resultados teníamos y si era necesario y si nos servía o no, para no cerrar las posibilidades. Próxima diapositiva. Bueno, otro de los materiales que usamos fue otro tipo de arcilla que queda en el alto, un poquito más arriba de Segovia, que es el del camino hacia el Duende. Es un tipo de arcilla que la gente de la región la llama pañete, porque la usan justamente para hacer pañetes. Nosotros pensamos con Juana al principio que tener un mayor contenido de arcillas nos iba a ayudar un poco más para tener un mortero de inyección que tuviera mayor capacidad de adhesión y que de pronto el de toba volcánica, al tener un contenido de arcillas un poquito más bajo, no nos iba a dar buenos resultados. Entonces, ese también lo probamos.
esa arcilla que llaman en la región pañete. Próxima diapositiva. Y llegamos a las microesferas. Las microesferas, como lo ven en la fotografía, es polvo. Es un material que no pesa absolutamente nada, absolutamente inerte, que le da muchísimo volumen a la mezcla y no añade peso. Estas microesferas, para que vayan pensando para qué se usan en la industria, se usan mucho en aviación para tener acabados que no pesen. Los usan mucho para hacer pinturas de interior. Se usa también en barcos para hacer los acabados con, ¿cómo se llaman las resinas? Con las resinas, justamente también porque no pesan. Y son esferas. Piensen ustedes cuando se usa pintura. Uno quiere que el pincel ruede y por eso las usan para pintura, porque da mayor cuerpo, digamos, a la pintura y ayuda a que ruede. Cuando uno quiere hacer una inyección de mortero, quiere que eso fluya, que ruede, que tenga capacidades riológicas y a pesar de que, digamos, las microesferas nos tienen no añaden físicamente, digamos, una capacidad riológica de mayor o menor fluidez, sí ayudan a que ruede el mortero, a que entre rodando. Y obviamente va a dar morteros de inyección de una densidad, tanto en húmedo como en seco, muy baja por su poco peso. Y además de que no absorben en absoluto el agua. Cuando uno hace un mortero, otro tipo de mortero, el que quieran, obviamente no quiere tener esferas, porque las esferas significan un mortero un poco más frágil, porque no se traban entre sí las aristas, porque son esferas. Pero nosotros en un mortero de inyección queremos que el mortero de inyección sea mucho más débil que el resto del sistema. Si se ha de romper algo, porque hay un movimiento, acuérdense, tierra adentro, es un lugar sísmico, si se ha de romper algo en un sismo, nosotros queremos que se rompa ¿qué? Nuestro mortero de inyección. Que sea ese el lugar frágil y no que sea tan fuerte que en un futuro solamente queden los morteros de inyección que hicimos nosotros porque el frágil era el original. Entonces, eso también nos da un mortero de inyección un poco más frágil al utilizar un material que va a ser esferas al interior, entonces no se va a trabar tanto y que por otro lado va a tener muy poco peso. Veamos al próximo. Bueno, otras de las pistas que exploramos. Un defloculante. Normalmente todo mortero de inyección de arcilla usa un defloculante. El defloculante lo que nos permite es que tengamos todas las partículas en suspensión. Cuando ustedes abren una lata de, no sé, de frijoles que compran en el supermercado o de, no sé, de cualquier cosa de lata, los defloculantes que se usan adentro es para que para que cuando uno abre todo esté como junto. No que estén por un lado, allá abajo, las cosas pesadas, arriba, no. El defloculante lo que hace es que todo esté, para que los componentes no se vayan a separar. Y en las arcillas, generalmente para hacer las pruebas con arcillas, las pruebas para saber la composición de una tierra, se usa un defloculante y se usa el hexametafosfato de sodio. Y se usa al 0,4% en agua. Hicimos pruebas con el defloculante porque da muy buenos resultados en algunos morteros de inyección. Usamos porque estos son pruebas que hicimos, no estamos hablando de las pruebas todavía. Hicimos pruebas con otros aditivos. De todas maneras las hicimos pruebas con albúmina de huevo, hicimos pruebas con mucílago, hicimos pruebas con
cola. Y durante el tiempo que hicimos las pruebas, alguien dejó uno de esos morteros que tenían albúmina de huevo una semana y ya tenía hongos. Y ahí fue cuando dijimos, nada que tenga un aditivo orgánico lo podemos usar en tierra adentro. No podemos ponerle alimento a todos los animales que están por ahí, micro y macro, esperando a que les demos comidita. Hicimos otras pruebas con otros aglomerantes que a mí en un principio me pareció que era como una buena pista, justamente para evitar el uso del agua. Dijimos, hagamos pruebas con el silicato de etilo. El silicato de etilo se ha usado muchísimo para la consolidación de piedra en general y de adobes y de arcillas. Entonces parecía que hubiera podido ser una buena idea utilizar en lugar de agua para no tener que ponerle al sistema de tierra adentro agua y evitarnos problemas que de pronto tuvieran halos o problemas de peso o tratar de evitar el uso del agua. Hicimos las pruebas con silicato de etilo, con el Silres de Baker y un Estel que es de una firma que se llama CTS. Después les contaré los resultados. Y al final, cuando ya estábamos casi al borde de no saber qué hacer, se nos ocurrió que podríamos utilizar otro tipo de aditivo, que es el lauril éter sulfato de sodio, es un SLS, que es un surfactante y que forma espuma. La siguiente diapositiva, a ver si tengo que entrar. Ok, no, quedémonos. Bueno, con esta puede ser. ¿Por qué el agente espumante? El agente espumante justamente porque necesitábamos darle al mortero de inyección, después de haber hecho todas las pruebas con el silicato de etilo, necesitábamos darle al mortero de inyección de todas maneras más cantidad de aire, porque lo que queremos es algo que pese lo mínimo posible, que tenga burbujas de aire al interior, que tenga mucha aireación y que además tenga mayor volumen. Para mayor volumen y para contrarrestar la contracción. Justamente pensando en algo, la albúmina de huevo tiene una de las características y para lo que se usa es, no solo porque da mayor adhesividad, porque la albúmina de huevo da características de adhesión, sino además da esas burbujas de aire y ese mortero de inyección con muchísimo más cuerpo. Pero no pudiendo utilizar la albúmina de huevo, estábamos pensando en otro material que nos ofreciera esa espuma. Y por eso se nos ocurrió que podríamos utilizar la espuma del detergente. Que fue una idea que nadie ha usado hasta ahora y que nos funciona muy bien. Pero vamos poco a poco con nuestras pruebas. Entonces, todas las pruebas que hicimos con todos los materiales a distintas proporciones, buscando el mortero de inyección que funcionara lo mejor posible, a todas se les hacen una serie de pruebas. La primera prueba es, ¿pasa o no por la jeringa? Si uno tiene un mortero de inyección que hizo y no pasa por la jeringa, abandone y no siga adelante. Ese es como la primera traba. Si no pasó por la jeringa, haga otro. Busque otra solución porque esa es nuestra cosa inicial. Si un mortero de inyección no pasa la jeringa, perdió el año. Entonces, inyectabilidad preliminar, pasa o no por la jeringa que vamos a usar. Obviamente se usan agujas bastante gruesas, agujas veterinarias, y en el caso en que se puedan usar catéteres mucho más gruesos, se usan catéteres. Luego se mira todas las características rheológicas, cómo fluye dentro del muro.
Eso nos da ya ideas de cómo se va a comportar ese mortero de inyección al interior del muro. Las primeras pruebas, las pruebas preliminares para entender cómo se comportaban los materiales, la hicimos sobre un muro de cal y arena, aun cuando no los hicimos de toba, simplemente porque la toba que teníamos era muy limitada y quisimos dejar para hacer las pruebas sobre toba cuando ya estuviéramos muy bien caminados. Entonces, ¿cómo fluye en el muro? Que fue nuestra primera. Y se mide, se aplica la misma cantidad de mortero de inyección siempre y se mide cuánto fluye en el muro. En el caso de tierra adentro, nosotros no tenemos tantas cavidades que tengan que ir muy lejos. O sea que si no fluía mucho, no era un problema. Pero pues quiere uno saber cómo se comporta al interior. Luego quiere saber la densidad de húmeda. La densidad de húmeda uno pesa la misma cantidad siempre del mortero de inyección, de los distintos morteros de inyección, y con esta fórmula tiene un número y ya puedes saber que el mortero tal pesa tanto y el otro pesa tanto, y ya puedes saber cómo pesa, cuáles son los diferentes pesos de mortero. Contracción. Contracción es una de las cosas que más nos interesan en los morteros de inyección, como ya les dije. Primero, que pase la jeringa, y dos, que no se desprenda de las paredes, de las dos paredes que queremos, de los dos sitios que queremos pegar. Entonces, para eso hicimos estas maquetas, digamos, en la toba, que íbamos a llenar siempre con la misma cantidad de mortero de inyección para poder apreciar cómo era la contracción. La siguiente, por favor. Densidad seca. Usamos la misma cantidad de la densidad húmeda, y eso se hace como se va empezando diariamente la fórmula hasta que el peso sea siempre el mismo. Cuando el peso siempre es el mismo, uno dice, ya secó. Cuando el peso ya es el mismo, ya secó, ya sabe uno que llegó al punto de seco, pues puede con esta fórmula comparar el peso de los diferentes morteros de inyección. La separación en fase de pasta. Este era el que les estaba hablando antes. Estos eran las pruebas que estamos con el silicato de tilo. Como ven, el silicato de tilo se divide perfectamente. Arcillas abajo, capita de silicato la vemos después. Después vemos las microesferas, que son las que menos pesan, y luego una otra pequeña capa de sílice que sella el sistema. Este sistema, por ejemplo, no sirve porque la capa de arcilla que está abajo se va a comportar de una manera completamente distinta a la capa de silicato de tilo que está encima, y muy distinta de la capa de microesferas que está encima. Si el sistema no es homogéneo, pues no nos sirve como mortero de inyección, porque cada uno de esos morteros, cada una de esas capas se va a comportar de una manera distinta, y puede haber en nuestro sistema de morteros de inyección fragilidades en algunos de los lugares. Entonces, nuestra buena idea de pensar en el silicato de tilo no nos funcionó para nada, porque todos los silicatos de tilo se comportaron más o menos de la misma manera. Otra de las propiedades es la expansión y resumo. En el caso de los morteros de inyección que nosotros vimos, no hay expansión, es porque las arcillas, el mortero de arcillas al secado no se expande. Hay algunos morteros que sí se expanden después, pero bueno, lo que nos interesaba era medir la cantidad de agua que queda cuando uno ha sellado el mortero de inyección, digamos, se asienta, y cuánta agua queda encima. Eso nos da una indicación de la mínima cantidad, menos agua tenga el mortero, digamos, encima, ese resumo que ustedes pueden ver encima, esa capita más, eso es agua en estado de líquido. Eso significa que ese mortero tiene de pronto un poquito de exceso de agua, porque no debería haber nada de exceso de agua.
la menor cantidad que tenga encima nos da un mortero de inyección con una cantidad de agua mejor calibrada. La famosa adherencia preliminar. Hicimos, como ven, esos sándwiches de toba volcánica. Poníamos 2 pedacitos de toba volcánica y en la mitad poníamos el mortero de inyección. Y se podía ver cómo era esa adherencia inmediata, porque uno quiere que esos dos sitios, esas 2 capas se peguen inmediatamente. Apenas pone uno el mortero, ya se pegaron y uno dice, uff, salí de esta. Si no hay una adhesión preliminar, el mortero de inyección no nos funciona. Puede que funcione al final, pero va a tener uno que quedarse todo el tiempo sosteniendo las 2 partes hasta que queden adheridas. Y uno quiere que se adhieran solitas sin tener, obviamente en algunos casos uno va a tener que recurrir a sostenerlos con algo, pero tiene que darle el tiempo de poder inyectar, que se sostengan y después puede uno ponerle algo, un apuntalamiento para que terminen de secar. Pero tiene que haber una adherencia preliminar que le dé a uno la posibilidad de poder trabajar. La próxima. Y la próxima, esta. Y una adherencia final que usamos, esta. La adherencia final usamos exactamente los mismos sándwiches, digamos, y mecánicamente jalábamos uno y otro para ver cuál es la adherencia final. En este caso, pues digamos, no hicimos pruebas de laboratorio para saber exactamente cuál es la resistencia, porque no es suficiente con saber que la adherencia final, tanto la inicial como la final, es suficiente para poder tener buenos morteros de inyección. Y obviamente el tiempo final, aquí digo de fraguado, pero digamos que la arcilla no fragua, pero seca, debe ser el más corto posible. Bueno, la próxima. Ya con todas estas pruebas que sabemos que tenemos que hacer, pensemos en las maquetas. La de fluidez de mortero, como ya les dije, las primeras las hicimos sobre un muro de cal y arena, porque teníamos muchos muros de cal de arena y teníamos en cambio muy poca toba. Entonces, cuando ya descartamos todos y nos quedamos con los finales, ya no íbamos a hacer aditivos orgánicos, ya no íbamos a usar etilsilicato, ya sabíamos cuáles tipos de arcillas nos funcionaban mejor. Empezamos a hacerlos directamente sobre la toba, como este. Esa fluidez, pues, es muy simple. Se mide la distancia que recorre el mortero de inyección. Bueno, próximo de maquetas. Esa es la primera maqueta, la más simple. Próxima maqueta, Héctor. Próxima diapositiva. Lo siento. Las otras maquetas que hicimos fueron bloques de toba que les hicimos, las taladramos para tener cavidades cilíndricas de más o menos 4 centímetros de diámetro y 3 centímetros de profundidad. A los que como los ven ahí, se les aplicó a todos la misma cantidad de mortero. Lo que uno hace es, aplica la misma cantidad de mortero en todos, puede observar cómo se comporta la contracción. Si hay, digamos, grietas al interior, digamos, de la esfera, cuando uno la mira por encima, esas grietas puede que no sean tan graves. Lo grave es si hay un desprendimiento perimetral. Si tenemos todo el perímetro que tiene un desprendimiento y se puede medir en centímetros, pues es un mortero que no nos sirve. Y algunos de ellos incluso podíamos después del secado, podíamos sacar todo el cilindro entero. Ese mortero no sirve porque no está adhiriéndose a las paredes y puede que hubiera tenido una buena adherencia inicial, pero con el secado, la contracción hace que se desprenda perimetralmente. La próxima. Bueno,
Nosotros hicimos, entonces, esta es una de las muchas, no debió ser eso. Esa es una de las muchas tablas que hicimos. En las tablas teníamos todas las pruebas que vimos antes de reología, inyectabilidad, la fluidez, la adhesividad inicial, en las que le poníamos estas convenciones. 3 cruces si es muy eficiente, 2 cruces si es eficiente, una si apenas es satisfactorio y después empiezan las negativas. Eso nos permitía tener estas tablas de todos los materiales y después poder sacar conclusiones viendo cuáles de todos los morteros de inyección tenían mejor comportamiento y poder al final, entre todos los de mejor comportamiento, poder hacer nuevas pruebas y sacar el mortero de inyección que nos interesaba más. ¿La próxima? Creo que te saltaste uno. Ok. Entonces, después de esas pruebas preliminares, ya les había contado, los silicatos de etilo no fueron una buena opción, a pesar de que parecían prometentes. Se separan y, como ya les dije, al separarse tienen características diferenciadas cada uno de los cada una de las bandas. Y por otro lado, alrededor de cada uno de esos cilindros había halos de color amarillo que no desaparecieron ni siquiera con la silificación total del mortero de inyección. Porque hay veces el silicato de etilo presenta halos, pero cuando termina toda la silificación, esos halos desaparecen. En este caso, no desaparecieron. Entonces, no solo el sistema no funcionaba, sino que además iba a causar un problema de conservación grave al poner halos en las pinturas murales. Como ya les había dicho también, la relativa nos hizo pensar, vimos cómo se comportaban en Bogotá, porque las pruebas preliminares las hicimos en Bogotá, todo esto lo hicimos en Bogotá al principio. Si en Bogotá, en una humedad, pues sí, Bogotá es húmedo, pero pues la temperatura de Bogotá no es que sea muy bajita. Si ya teníamos en Bogotá problemas de microorganismos, pues en tierra adentro iba a ser la catástrofe. Lo otro que nos llamó la atención es que el tamaño de partícula del mortero de inyección pareciera que no tiene un efecto aparente con la contracción. Generalmente uno piensa que si las partículas son menores, entre más pequeñas las partículas, más posibilidades de contracción al secado tiene, pero parece que no. Me salté decir lo de las partículas desde antes. Todos los materiales que usamos, la toba volcánica la tuvimos que macerar, machacar muy bien para hacer un polvo, que después pasamos por 3 tipos de tamices. De tamices de la ASTM, podemos ver la próxima diapositiva. Ajá, no, después les hablo de los tamices. Bueno, curiosamente también la toba, pues ni tan curiosamente, la toba nos dio mejor inyectabilidad que la piedra pómez, que era el otro. ¿Por qué pensamos en la piedra pómez? Porque la toba y la piedra pómez son 2 materiales producto de actividad volcánica. Entonces pensamos que la toba hubiera sido una buena posibilidad, pero pues son completamente distintos y de todas maneras los mejores morteros, logramos mejor inyectabilidad con los morteros de toba. Como les decía, necesitamos de todas maneras un material que diera ese carácter esponjoso y mayor volumen al mortero de inyección, que afortunadamente lo encontramos en el lauril éter sulfato de sodio, que es muy buen agente espumante. El SLES, como les dije también antes, nunca se había usado antes para hacer morteros de inyección. Eso se nos ocurrió a Juana y a mí, pero nunca antes había sido utilizado. Y se usa en restauración, se usa para limpieza,
porque es muy buen surfactante y por eso lo usamos, porque uno usa materiales que conoce, que se usan en restauración. Y además se puede conseguir fácilmente en Colombia. Veamos la próxima diapositiva, por favor. Y utilizamos uno que se utiliza muchísimo en restauración, que es el Genapol. Todos los que trabajan en textiles conocen el Genapol. Es uno de los SLES que más se utiliza en restauración. Y nos preocupaba muchísimo que, como el nombre lo indica, lauril es sulfato de sodio, los iones de sodio. Queríamos saber si nosotros íbamos a aportar sales con nuestro mortero de inyección al sistema. Lo primero que dije cuando empezamos a hablar al principio de los criterios es no aportar sales. Entonces hicimos, al Genapol le hicimos la búsqueda de sales. Queríamos detectar los iones y hicimos dos análisis. Hicimos una marcha analítica primero, hicimos análisis con reactivos con las tiras de Merck, las tiras reactivas. Nosotros ya sabíamos, por las pruebas que hicimos, que que para utilizar el SLES, la mínima cantidad, lo que nos daba las mejores posibilidades era utilizarlo al 1% en agua. Entonces hicimos los análisis al Genapol al 1% en agua. Próxima diapositiva. Bueno, en la marca analítica dio que era negativo a cloruros. En su nombre no aparecen los cloruros. Negativo para el calcio. En su nombre tampoco aparece el calcio, pero como su nombre lo decía, sulfato, daba positivo para los sulfatos. Positivo para los sulfatos, ¿qué significa? Que si hay carbonatos, vamos a tener yeso, que es muy grave en un sistema de pintura mural. Pero afortunadamente, en todos los análisis que se hicieron en las pinturas murales de tierra adentro, en ningún lugar aparece el carbonato de calcio. Es decir, no hay iones de calcio, no hay posibilidades de tener hidróxido, de tener yeso. En el resultado de las tiras de Merck, que es el que nos va a dar la proporción, dice que nos decía que el nivel de sulfatos era muy bajo, por lo que nos daba cierta tranquilidad saber que la cantidad de iones que íbamos a aportar está al revés, está al revés el símbolo. Nos daba una tranquilidad de saber que los iones de sulfatos eran pocos. Veamos la próxima diapositiva. Bueno. Entonces, una cosa es ver cómo se comporta el Genapol puro y otra cosa es saber cómo se va a comportar nuestro Genapol cuando lo mezclamos con nuestro mortero de inyección, porque el mortero de inyección tiene arcillas y esas arcillas puede que tengan calcio, puede que tengan otro tipo de sales que podrían interactuar y nos podrían dar unos problemas de sales que si bien no los aportaba el Genapol, sí podrían aparecer por reacción con los contenidos de sales de los morteros de inyección. Entonces hicimos una nueva marcha analítica con el mortero que pensábamos ya que íbamos a utilizar, una nueva marcha analítica con el Genapol, el mortero en húmedo, y después en el mortero seco para ver si había algún tipo de comportamiento distinto entre la marcha analítica de húmedo y seco. Para el seco se molió el mortero seco, se pasó varias veces en la centrífuga y se decantó varias veces para estar seguros que solamente íbamos a tener el líquido, y en ese líquido si había
sales solubles, pues tendrían que aparecer. Las marchas analíticas dieron negativas. Las marchas analíticas nos dijeron, sí, los sulfatos están presentes, pero no son solubles. Uno, realmente, si las sales no son solubles, pues no son problema. El mundo es de tierra y el mundo de pintura mural está compuesto de sales insolubles. O sea que si las sales son insolubles, no teníamos ningún problema. Entonces, quedamos con la tranquilidad de poder usar el Genapol porque sabíamos que que el contenido de sales que tenían era muy poco y que ese contenido de sales, al entrar en interacción con el mortero de inyección, no formaba ninguna sal soluble, sino que eran sales insolubles. Y como ya les había dicho, por otro lado, en los hipogeos no hay en ningún lado calcio, por lo que no íbamos a tener sulfatos de calcio dentro del sistema. La próxima diapositiva. Bueno, y terminamos ahí las pruebas en Bogotá y ya nos tocaba la verdad, ir a tierra adentro y hacer las pruebas en tierra adentro. No lo hice, bueno, entonces, hicimos pruebas en tierra adentro con tamizando los materiales a 250 micras, a 125 y a 75. Y en tierra adentro nos dimos cuenta de que ese valor intermedio no era necesario, que los morteros de inyección funcionaban muy bien en los dos extremos, el de 125 y el de 75, y no teníamos necesidad de hacer un mortero de inyección intermedio. Tengo que decir en este momento que todos los materiales que nosotros usamos y pasamos por los tamices, dice, bueno, usar tierra, fácil, vamos a la cantera y sacamos la tierra. No, tenemos que ir a la cantera. Esas arcillas de la cantera generalmente son húmedas, hay que secarlas. Una vez que están secas, hay que poderlas volver polvo. Tanto polvo que tienen que pasar por unos tamices que son muy finos. Y el trabajo es muy dispendioso y largo. Entonces, hay que tener en cuenta eso, porque pues sí, los materiales que se consiguen ahí, son a muy bajo costo, están ahí al lado, pero pues tener el material final es un proceso bastante largo y requiere de mucho trabajo. No está descrito aquí en la diapositiva, pero lo otro que hicimos fue hacer la marcha analítica del mortero de inyección con el agua de tierra adentro. Hicimos la marcha analítica del agua pura, el agua que se consigue en tierra adentro, que es el agua de la llave del baño del Alto de Segovia, y no había sales solubles dentro del agua. Hicimos la prueba analítica del mortero de inyección húmedo con el agua de tierra adentro y tampoco teníamos sales solubles en la marcha analítica. Entonces hicimos esas pruebas y llegamos a nuestro mortero final. El mortero ganador fue toba volcánica del sitio, las arcillas de las otras que les había contado, que venían del Duende, tenían muy alto contenido de arcillos, se contraían demasiado, no nos sirvieron por ese motivo para el mortero de inyección. Perdón, sí nos sirvieron, pero en menor cantidad. Tenemos la toba volcánica, que es la mayor cantidad, la tierra arcillosa del Duende en 0,5%, de 0,5 en volumen. Las microesferas vacías son 3 unidades en volumen. El Genapol, que hay que batirlo a punto de nieve y utilizarlo cuando está todavía batido al punto de nieve, al 1%, en 2/3. Si uno utiliza demasiado Genapol, inmediatamente va a tener un mortero de inyección muy friable, que es excesivamente débil y que no funciona. Entonces hay que tenerle mucho cuidado a las proporciones. Aprovecho para decir aquí, y el agua para humedecer y activar las arcillas, 1 1/3. Aprovecho para decir que una de las tendencias que tiene la gente que usa morteros de inyección es cuando tiene un problema que no pasa por la jeringa, le echo más agua.
No, los morteros de inyección, cuando uno los formula con unas cantidades precisas que no se pueden variar. Porque si yo aumento la cantidad de agua, que eso se traduce en contracción del mortero de inyección. Y es un mortero que es de inyección que no va a funcionar. ¿Por qué fuimos tan precisas en decir el mortero de inyección es para el S12? Porque hicimos las pruebas para el S12. Obviamente, cuando vimos al principio la localización del S9, 10, 11 y 12, muy probablemente ese mortero de inyección funciona para esos cuatro, perdón, hipogeos que están colientes uno con el otro en el mismo lugar. Los morteros de inyección, tanto Juana como yo hemos hecho muchos morteros de inyección en distintos sitios y en distintos sitios del mundo, y hay que hacerlos para el sitio preciso. Hay morteros de inyección que funcionan muy bien con, no sé, con algún aditivo. Por ejemplo, a mí me habían funcionado en muchos sitios con defloculante, con el hexametafosfato de sodio. Estas arcillas de tierra adentro con el hexametafosfato de sodio no daban un buen mortero de inyección. Entonces, hacer una formulación de un mortero de inyección no es absolutamente imposible. Sí, se requiere tiempo, se requiere de hacer una investigación bastante exacta, pero es la mejor manera de poder estabilizar las superficies decoradas, en este caso con un mortero de tierra. Hay que trabajar en orden, hay que trabajar limpio y encontrar los materiales más idóneos para cada caso. Creo que esta es la última diapositiva. ¿Pasa a la próxima? Sí. Sí. Las preguntas. El año pasado se hizo ya una primera, no la campaña, digamos, de implementación del mortero de inyección. Cuando hicimos las pruebas in situ, nos funcionó perfectamente. Hicimos unas pruebas para adhesión inicial que nos funcionaron muy bien y para adhesión final que nos funcionaron también muy bien. En realidad, el mortero está listo, no falta sino ir a aplicarlo. ¿Perdón? Ya, listo. Bueno, muchas gracias, Clemencia. Creo que fue una exposición bastante clara, pues en la que muestras como todas las experiencias que se tienen que llevar antes de la formulación de un mortero, y nos deja pues bastantes preguntas y bastantes comentarios muy interesantes. En este sentido, eh, hay algunas preguntas de nuestra audiencia virtual que, pues, si no te molesta, me gustaría hacértelas para ver qué opinas. Digamos, Javier Pinzón, pues primero agradece pues el tiempo dedicado para la presentación y nos pregunta si tú has evidenciado o has encontrado algunas técnicas de restauración prehispánicas que hayan sido implementadas en los hipogeos o en otras estructuras de esta zona. Afortunadamente no, eso lo dije en un principio. Afortunadamente los hipogeos están prístinos, no tienen intervenciones o pues muy puntuales. Creo, no he visto intervenciones. Tal vez una pequeña prueba, no, sí, mentiras. Hay unas pruebas que se hicieron en el Alto del Aguacate, pero pues son pruebas que se hicieron conscientes de que eran pruebas, pero no hay, afortunadamente. Ah, listo. Eso hace que el reto sea mayor. Listo. Ana Giraldo nos pregunta lo siguiente, y es, la alois, Aloisita. sí, aloisita, que mencionabas al principio de la presentación, ¿fue encontrada solo en el enlucido o también en algunas pinturas, por ejemplo, en las pinturas blancas? El enlucido es el blanco, es el fondo blanco. Sí. Yo sé que en el S12 todo el enlucido blanco es aloisita. No se ha hecho, digamos, los análisis de
todas las pinturas murales de tierra adentro. Yo sé, el elucido del S12 tiene aloicita y algunos otros están en el informe que presentó Lina, pero no les sabría decir exactamente cuáles son los otros que tienen aloicita. Ujú. Listo. Bueno, pues Clemencia, muchísimas gracias. Creo que pues ha sido una conferencia bastante provechosa. Hay toda una serie de datos que creo que no muchas personas tenían claras y, y que pues lo más interesante es cómo tú nos has mostrado todo el paso a paso previo a la implementación de unos materiales que pues evidentemente en el contexto en el que se hacen, pues con el alto grado de delicadeza que tienen, pues tienen que ser lo más cuidadosos y metódicos posibles, ¿cierto? Entonces creo que ha sido un gran avance. Nos hacen otra pregunta y es, se realizaron preguntas pruebas en los hipogéos teniendo en cuenta que no exista la posibilidad a largo plazo de afectación por óxidos de hierro en los morteros en el estudio y limpieza en los hipogéos. ¿Existe algún tipo de reacción o no hay indicios de estas oxidaciones? Creo que esto pues ya lo habías comentado antes, pero pues si realmente, o sea, si se tuvieran en cuenta eh, estas características o existencia de óxidos de hierro por parte de Cristian. Eh, sí, los óxidos de hierro son todos son los colores rojos, son todos Ujú, los ocres rojos que hay. O sea que el mortero de inyección es completamente inerte y no va a hacer reacción con el óxido de hierro. ujú. Listo, pues no hemos tenido más preguntas desde ese momento. Pues de nuevo te agradecemos muchísimo. Los resultados de tu investigación pues estarán disponibles para quienes quieran conocerlos y pues también me gustaría saber cómo crees o qué, cuál es como la perspectiva futuro de esta investigación sobre los morteros. ¿Planeas hacerla en algunos otros hipogeos o cómo consideras que es el futuro de estas investigaciones? Hay que hacer una adecuación de esos morteros de inyección. Vamos a implementar este año, si no hubiera sido por coronavirus, se hubiera hecho la implementación del S12 porque pues hay que hacerla lo más pronto posible porque las pinturas se están desprendiendo en el S12. Obviamente uno no hace inyecciones en sitios que no las necesitan, que Ujú, hemos establecido el S2 los necesita, hay que ver cuáles otros los necesitarían. ujú, Mm, y ver pues los materiales que la conforman muy probablemente son los mismos, pero pues muy probablemente hay que tener la certeza. ujú, Yo creo que este mortero de inyección puede servir para varios. De todas maneras, como les digo, el 9, el 10 y el 11 muy probablemente pueden usar el mismo, pero hay que también tener cuidado cuando uno va allá al aguacate o el duende a ver si necesita modificaciones. Pero en principio podría funcionar para la zona entera. Bueno, Clemencia, yo creo que pues ya podemos dar por terminada la videoconferencia. De verdad, te agradecemos mucho por hacer parte de esta metodología un poco nueva, pero pues que ha sido bastante exitosa. Tuvimos una buena cantidad de personas que se conectaron a ver toda la conferencia, así que pues fue bastante positivo para nosotros y pues quedamos atentos a lo que se necesite. Les recordamos también a las personas que nos están viendo que mañana haremos la última exposición de los estímulos de investigación del año 2019 a esta misma hora porque nuestra expositora también se encuentra en Europa. Entonces, es importante poder cuadrar los horarios de nuestros investigadores. Y pues nada, de nuevo te agradecemos, Clemencia, por el tiempo que dedicaste a esta investigación y a hacer pues toda la exposición de los resultados. Muchas gracias, fue un placer. Que estés muy bien, muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien.